Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Aquí les traemos este video para comprobar y ver las condiciones de esta cámara Kodak modelo VR35, la cual es una cámara analógica, utiliza un rollo de 35 milímetros como este que tenemos aquí, el cual vamos a usar para simular el funcionamiento, y también utiliza dos baterías recargables, dos baterías AA. Vamos a usar recargables, aunque sugiere que usemos alcalinas. Ok, la cámara está en excelentes condiciones, todo le funciona muy bien. Es una cámara que tiene una sensibilidad de acuerdo a las condiciones de luz, es como va a activar o desactivar el flash. Ok, aquí la vemos que está bien. Aquí la parte de abajo, aquí dice usar baterías alcalinas solamente. Ok, y aquí podemos ver también, nos dice que tiene autorrebobinado del rollo y también autoflash. Ok, quiere decir que una vez que el rollo se acabe, la cámara solita va a rebobinar el rollo y nos lo va a dejar listo para ir a revelarlo. Ok, asimismo, dependiendo de las condiciones de iluminación que detecte la lente, va a determinar si activa o desactiva el flash. Ok, en estos momentos vamos a instalarle las dos baterías. Ok, nos muestra la polaridad positiva, negativa. Ok, tiene un sistema de bloqueo de disparo, viene siendo desactivado, activado. Ok, aquí no podemos disparar, vamos a desactivar. Aquí ya está listo el flash, ok, para cargarlo. Vamos a ver que efectivamente aquí abajo tenemos dos lucecitas. Vamos a ponerlo en otro encuadre mejor. Ok, ahí está. Tenemos dos lucecitas, una que es la de espera y la otra de listo. Ok, ok, ahí está. Vamos a disparar. Ahí está la de espera. Ahí está, rápido. Esto lo hace rápido. Ok, ahí está. Bueno, visto de enfrente. Vamos a abrirme la toma. Ok, esta cámara es sensible a las condiciones de iluminación. Ahí está listo el flash para dispararse, pero vamos a echarle una luz muy intensa al frente de la cámara para que vean que sí, efectivamente sí es autoflash como dicen. Ok, a ver, vamos a traerla un poquito para acá. Bueno, ok, ahí está, estamos arrojándole la luz con el celular, a ver qué tal. Ya vieron, no lo activó el flash, y ahí está listo para activarse el flash. Ok, allá como está oscuro va a dispararlo. Ok, vamos a esperar a que se ponga otra vez. Ahí está listo el flash. Vamos a ponerla de frente, y como de frente hay mucha luz, no lo va a disparar el flash. Ahí está, otra vez. Ok, otra vez. Ahora le vamos a quitar la luz, va a quedar el ambiente más oscuro. Vamos a dispararle porque ya ahorita ya está listo. Ahí está listo el flash. Vamos a dispararle. Perdón. Ahí está. Ok, entonces sí es sensible a las condiciones de luz. Ahí con luz no lo activa, sin luz. Ahí está. Ok, ahora vamos a echar un vistazo cómo se ve por dentro al momento de disparar. Ok, vamos a ver. Ok, ahí está.
Ahí está, ya vieron que sí abre y cierra el obturador sin ningún problema, ok. Ahí está visto esa cuestión. Ahora vamos a ver lo que es, que vamos a ver si es cierto que rebobina el rollo, ok. Acá vamos a poner esto así y vamos a estar tomando fotos como locos hasta que ya el rollo se acabe. Vamos a ver el contador. El contador está inicial, ok. Voy a ponerle la luz así para no estar castigando tanto al flash. Así. Vamos a ver. Va en la 20. Y vamos a abrirla acá atrás para que vean que sí, efectivamente sí lo está corriendo, ok. Ok, sí lo está corriendo. Ahorita ya se volvió a estar en la S. Pero es con motivos para que vean que sí, que el rollo sí está avanzando, ok. Ahí está. Está regresando. Aunque ahí está subiendo. Pero van a ver que sí lo está regresando. Y esta cosa que gira está girando en sentido contrario como correría el rollo, ok. Vamos a abrirlo. Y ahí está. Rebobinado automáticamente, ok. Ahí está el rollo. Listo para llevarlo a revelar. Entonces, como pueden darse cuenta, pues esta cámara funciona muy bien. Está 100% funcional. Y todo lo trabaja bien. Sensible a las condiciones de iluminación. Y pues ahí está, ok. Ahorita lo tenemos aquí frente. Bueno, pues eso sería todo. Y cualquier cosa estamos a la orden, ok. Muchas gracias.